¿Qué tal, estimados colegas? Mucho gusto en volver a estar aquí con ustedes dentro del marco de este evento tan importante como es nuestra región regional norte de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Como ya me han presentado previamente, soy el doctor Genaro Vázquez Elizondo, estoy radicado en la ciudad de Monterrey y este día vengo a platicarles a propósito de las controversias en el abordaje terapéutico de la infección por Helicobacter pylori. Sin mayor preámbulo, platiquemos un poco de esta bacteria que es muy conocida por todos nosotros. Es un patógeno global. Podemos encontrarlo virtualmente en todas las esquinas del mundo, que sabemos que es un factor de riesgo para cáncer gástrico, lo incrementa hasta 6 veces la probabilidad de infección de Helicobacter, la aparición del cáncer, y es considerado por la OMS y otras organizaciones como un carcinógeno clase 1. Y bueno, para colmo, es responsable del 80% en algunas series de las úlceras gástricas, ¿no? Entonces, es un patógeno de mucha relevancia y que sabemos que está implicado además en gastritis crónica, en dispepsia, en este tumor linfoide asociado a la mucosa y algunas manifestaciones sistémicas que se han descrito en la literatura de manera extensa. Y bueno, sabemos que es un patógeno que tenemos que erradicar, ¿no? Y que nos hemos propuesto ciertos estándares para evaluar nuestros tratamientos de acuerdo a esta escala ya publicada en una y otra vez, una tarjeta de reporte. Y es este grado digamos, de la terapia tal cual, donde la tasa de curación por arriba del 95%, hablamos de que tiene una puntuación graduada o excelente y así respectivamente. Y sabemos que estrictamente e idealmente deberíamos tener arriba de, o por lo menos el 90%. Estamos hablando de grado B para arriba. Pero aquí la pregunta es si las opciones terapéuticas que tenemos actualmente son alcanzables, si realmente son, pues, en la vida real eficaces en este punto y qué es lo que sucede con nuestros pacientes cuando les ofrecemos el tratamiento. Bueno, platiquemos de los problemas que nos hemos enfrentado, que todos ustedes han visto en algún momento o que se han enfrentado en la práctica, y es que la frecuencia de falla en los tratamientos que utilizábamos convencionalmente se ha ido incrementando. Y esta publicación de nuevo del doctor Graham, vean cómo series evidentemente europeas y en algunos otros lados, la inmensa mayoría de las terapias no alcanzan ni siquiera el grado D, es decir, una erradicación por arriba del 80%, y este es un tema mayor, dada la importancia clínica que tiene este patógeno. Y es un fenómeno que, como ven aquí, diferentes series afectan mundialmente y afecta específicamente a algunos antimicrobianos, entre ellos, por ejemplo, la claritromicina, que fue la primera que se describió como uno de los pues antibióticos con mayor resistencia. Hablamos que dependiendo del lugar en donde estemos, como ven aquí, hay reportes de hasta el 50% de resistencia en nuestro país. Como les explicaré más adelante, no está tan clara la idea al respecto de esto, pero veamos que hay algo publicado que abordaré más adelante. El metronidazol, por su parte, que es otro de los antimicrobianos utilizados con frecuencia, pues bueno, vean cómo hay consistentemente tasas de entre el 10 y más del 50%, sobre todo en Asia, y esto es relevante, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tenemos mayor probabilidad de tener falla pues, al un determinado esquema que debemos estar enfermo. Y en contraparte, las quinolonas con el levofloxacino, vean cómo de nuevo hay tasas de resistencia consistentemente de series de estos países que pueden llegar hasta el 20-30%, que pues evidentemente es muy significativo, ¿no? Y en México no tenemos mucha información, como se podrían haber imaginado, pero dentro de lo poco publicado en la literatura médica encontramos esto, que claritromicina, hablamos que las series hasta ahora que iré mostrando hablan de un promedio de 13% de tasa de resistencia, entre el 7 y el 20%. Vean, en coincidencia con los estudios internacionales, vean cómo se alcanzan tasas de resistencia hasta el 70%. Amoxicilina no tiene tanto problema porque es un 4%, tetraciclina el 2%, y la combinación, es decir, resistencia a ambos antimicrobianos también muy similar al de claritromicina, ¿no? Y vean aquí estudios publicados por el doctor Ayala en 2011, una serie en Ciudad de México, otra por la doctora Garza González de Monterrey, que hablamos de una tasa pues, bastante razonables a pesar de que ya tiene su tiempo el estudio. Lo mismo que también de la Ciudad de México en 70 pacientes, del doctor Chihu en también Ciudad de México, que habla que es un menor, un poquito más antiguo el estudio, otro de la doctora Elvira, que vean cómo la tasa de resistencia entre estas dos cohortes que son más o menos de la misma población de estudio. De nuevo, lo que llama más la atención es que consistentemente tenemos más resistencia al metronidazol que propiamente la claritromicina. Otra de la doctora de ESA, también de Ciudad de México, que habla de tasas más elevadas en comparación con
con lo que tenemos en otros estados de la República, como es mi ciudad natal. Lo mismo del doctor Torres, de nuevo, de nuevo es de otra cohorte, que la tasa de resistencia al metronidazol es muy importante. Y lo mismo este estudio del doctor López Vidal, que también habla de tasas significativas de resistencia al metronidazol. Entonces, como pueden ver, nosotros tenemos primordialmente identificado nuestras series en el país, evidentemente derivadas de la ciudad de Monterrey, de la Ciudad de México, consistentemente o de manera más congruente resistencia al metronidazol más que la claritromicina. Sin embargo, depende en qué sitio estemos, es exactamente si tenemos algo de información o de plano no tenemos datos que nos estén pues dando esta pauta de exactamente qué es lo que podemos esperar con el Helicobacter. Porque ciertamente el tema o el concepto atrás de esto es que tenemos una cierta cantidad de Helicobacter pylori que está por ahí, que está viviendo, que requerimos que haya cierta concentración del antibiótico para lograr la erradicación. Como ven aquí esta gráfica que es un tanto compleja de entender, pero simplificado es la cantidad de Helicobacter. Entre más alcalino esté, es más favorable la fase, digamos, activa de la bacteria y por tanto es más factible o plausible su eliminación. Y vean cómo los diferentes antimicrobianos precisan de que en general el pH gástrico esté por arriba de 4 para tener su forma activa y estable, ¿no? Y en esta ventana, que es donde vive el Helicobacter, entre 4 y 8 el pH del estómago, vean cómo puede haber sensibilidad o insensibilidad de acuerdo al medicamento que se esté empleando, a la supresión ácida, entre otras cuestiones, ¿no? Y bueno, sabemos que el Helicobacter vive en esto, aunque idealmente entre 6 y 8 es cuando está más activo y por lo tanto más susceptible a ser atacado por los antibióticos. Y bueno, evidentemente, pues necesitamos que la bacteria esté activa para que pues tengamos un efecto del antimicrobiano, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué es clave para erradicar, además de la cuestión de la resistencia? Que tengamos controlado el ácido, ¿sí? Es decir, bloquear efectivamente o de manera consistente la secreción ácida gástrica y por lo tanto elevando el pH intragástrico. Y bueno, este estudio de 32 pacientes donde podemos notar que en aquellos que tuvieron falla en general tuvieron un pH intragástrico un poco más bajo en comparación con los que tuvieron éxito y vean cómo de nuevo hay una diferencia significativa cuando el porcentaje de pH por arriba de 4, ¿sí? Es mayor, que lo podemos ver aquí de una manera inversa donde entre menos porcentaje por abajo de 4 esté, es menos probable la erradicación, como pueden ver. Entonces, el concepto número 2 clave, después de la resistencia a antimicrobianos, es la adecuada supresión ácida. Y en ese sentido, tenemos pues los inhibidores de bomba de protones, que en general son excelentes fármacos para este fin, pero que sabemos que pueden ser metabolizados de una manera pues variable entre diferentes pacientes. Y aquí tengo que platicar un poquito de esta molécula, de esta enzima propiamente, que es parte del complejo del citocromo P450, que se encarga de metabolizar un montón de fármacos. Y específicamente los inhibidores de bomba de protones no son la excepción. Estos son metabolizados por esta enzima específica de esta familia que está por allí y que, bueno, evidentemente esta molécula o esta enzima es relevante para el metabolismo de los inhibidores de bomba de protones. Y bueno, todas estas moléculas que ven aquí de los IBP se metabolizan por esta vía, con excepción del hilaprazol, que tiene una degradación primordialmente no enzimática, de tal manera que molecularmente o farmacológicamente tiene un mecanismo de acción mucho más predecible que pues, el resto de los inhibidores de bomba de protones. No hay una variabilidad entre sujetos tan importante, ¿no? Porque podemos tener diferentes expresiones, lo que es un genotipo y un efecto clínico, es decir, qué huella genética tienen de la enzima que condiciona su acción. Y así podemos hablar de gendiplotipos, es decir, la combinación de estos dos alelos en cada cromosoma, de estos bracitos que tiene cada cromosoma, específicamente en el cromosoma 10, como ven aquí en esta banda que ven aquí, donde, bueno, es un metabolizador normal, un metabolizador rápido, o dos alelos con incremento, pues entonces ultra rápido y la vida media del inhibidor de bomba se reduce de una manera significativa. Lo mismo que hay metabolizadores lentos, que hay otros genotipos, como ven aquí, que hablan desde un gen hacia una expresión genética y hacia un efecto clínico, ¿no? Entonces puede haber cierta variabilidad. Y entonces aquí la pregunta es, bueno, doctor Genaro, ¿y aquí qué onda? En México, ¿qué sabemos de los genotipos del CYP1219? Bueno, y les presento esta tabla que están aquí a continuación de diferentes cohortes de pacientes estudiados en México, de diferentes objetivos, porque vean, hay pacientes que evaluaron el efecto en el acenocumarol, algunos voluntarios, primordialmente esta población del centro del país, hablamos de la Ciudad de México,
y del occidente, Guadalajara, Jalisco, etcétera, ¿no? Entonces, de acuerdo al genotipo que les mostré en la tabla anterior, podemos ver cómo en diferentes series que están mostrándose justo en este momento, consistentemente tenemos el metabolizador 1-1, que es en teoría un metabolizador normal, pero que puede tener una actividad incrementada o reducida del fármaco, como les mostraré a continuación, ¿verdad? Y evidentemente, pues los alelos son los más frecuentes, bueno, el asterisco 1, ¿no? Que es el que les mencionaba en estas cohortes que ven aquí. Entonces, ¿qué sucede o qué nos recomiendan los expertos en farmacocinética o clínico farmacocinética? En un respecto. Este es un consorcio internacional de farmacogenómica que nos dice, bueno, sabemos que tenemos que erradicar este bicho, que preferimos hacer un solo tratamiento, que tratamos de que sea más eficiente. Entonces, en base a esto, el consorcio sugiere considerar incrementar las dosis recomendadas para el tratamiento de la esofagitis erosiva y la erradicación del Helicobacter pylori entre el 50 y el 100% para estos pacientes con este tipo de metabolismo o de genótica o de expresión de la enzima. Y evidentemente no les estoy sugiriendo que hagamos una medición del genotipo en cada paciente que vayan a erradicar. Pero con la información que les he mostrado en la diapositiva previa, podemos concluir y estar alineados en el sentido del consenso de Maastricht de 5, en que fue la ciudad de Florencia, en el enunciado 10. Que las dosis altas de IVP 2 veces al día incrementa la eficacia de la terapia triple. Entonces, ¿cómo se explica esta observación clínica? Probablemente está en el sentido de cómo se metaboliza el IVP. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no hay suficiente IVP, no se alcaliniza el estómago y entonces la erradicación del Helicobacter es menos eficiente por dos mecanismos. Uno es la estabilización de la sal, como tal del antibiótico, y dos, porque la bacteria en un medio ácido tiende a estar menos activa y por lo tanto menos susceptible a ser erradicada. Entonces, una manera de tratar de contravenir las complicaciones derivadas de los problemas de la erradicación y de las terapias que ya son significativos, bueno, es tratar de tener una mejor supresión ácida. Y bueno, en ese sentido, ¿cómo podemos consensar o condensar los dos conceptos que les he mostrado? En primera instancia, podemos voltear a ver las guías sobre qué utilizamos de primera línea. Y depende que tomen, qué lineamiento agarren, qué guía clínica estudien, podemos tener diferentes componentes, diferentes periodos de duración, pero la redundancia, y qué asociaciones lo apoyan o dicen no, por ahí no. Pero vean como algunos, híjole, dicen, bueno, este es condicional, sobre todo cuando este que es cuádruple esquema con bismuto, que son este el primero, el segundo que es claritromicina con metronidazol, amoxicilina, inhibidor de bomba, en el sentido IVP con triple terapia, que son diferentes combinaciones de antimicrobianos, que ven aquí las siglas, 14 días, específicamente si sabemos que hay resistencia a claritromicina, pues bueno, utilicen algo que no tenga claritromicina, lo mismo para el secuencial, que implica algo de tetraciclina, ¿verdad? Algunos que se recomiendan en contra de su uso, ¿verdad? Y bueno, por otro lado, el incremento de resistencia bacteriana es una realidad y debemos considerar al momento de elegir cualquiera de estos esquemas que están apoyados por las diferentes asociaciones, la epidemiología local. Entonces, sabemos que en México tenemos un problema más importante en el sentido de la resistencia a metronidazol, más que claritromicina, aunque en algunas áreas del país pudiera tener algunas implicaciones importantes al momento de elegir un esquema antimicrobiano. Y en ese sentido les voy a presentar esta vista pragmática que quizás sea un poco más sencilla. Es adaptada de estas dos publicaciones del doctor Falón y del doctor Diaconú, que hablamos de considerar la resistencia a claritromicina y a metronidazol, ya sea que esté muy elevada o esté muy controlada en diferentes cuadrantes, ¿no? Que son los dos elementos que tenemos más información o más problema con los antibióticos. Entonces, en primera instancia, si tenemos una alta resistencia a claritromicina y una alta resistencia a metronidazol, como puede ser algunos pacientes que ya han recibido tratamiento, probablemente el esquema cuádruple con bismuto es una buena alternativa de los que les mostré previamente. Sin embargo, cuando tenemos una baja resistencia a metronidazol y una alta resistencia a claritromicina, pues bueno, hay que sustituir la claritromicina con metronidazol en un triple esquema y probablemente sea útil. En contraparte, cuando tenemos una baja resistencia a claritromicina por debajo del 15% y una alta resistencia a metronidazol, que es típicamente el escenario de nuestro país, pues bueno, el considerar la triple terapia estándar no es una mala idea, sobre todo en aquellos pacientes vírgenes a tratamiento. Y bueno, evidentemente, cuando hay baja resistencia en ambos, pues podemos utilizar la terapia estándar, que debería ofrecernos unas tasas adecuadas de erradicación. Y bueno, evidentemente no podemos ser muy categóricos en el sentido de que uno esté bien y otro esté mal. Incluso nuestro consenso, en el que he publicado hace 3 años en la revista mexicana de gastroenterología,
habla de que idealmente la primera línea puede ser una terapia cuádruple con bismuto o una terapia cuádruple sin bismuto concomitante, ¿no? Que implica claritromicina y trimidazol. Claro, el tema con estos dos esquemas es que, como ven, son 4 sustancias, son 4 medicamentos que implican pues, un apego quizá más pues, reducido de manera significativa. Pero de nuevo, consideren la epidemiología local de acuerdo a donde estén y de acuerdo al paciente que tengan enfrente. ¿Okay? Ahora, en ese sentido, podemos contemplar y presentar la evidencia con el elaprazol como una estrategia para tratar de mostrarles que es un medicamento que, con, digamos, de una manera predecible les puede suprimir la secreción ácida gástrica, por lo que hemos platicado en otros momentos de otras conferencias y que será digno de considerarlo en las preguntas, si es así, como que usted lo consideren. Vean cómo con ilaprazol también no hay una evidencia tan robusta como quisiéramos, es un medicamento relativamente nuevo, pero vean cómo en Corea del Sur nos está hablando de un ITT de casi 80%, que es bastante razonable. Sí, ilaprazol con levomoxicilina de 10 días, que es un poquito más corto, una tasa un poquito más arriba. De nuevo, con estos dos que ven aquí y diferentes esquemas en China, vean cómo hay unas tasas bastante aceptables que se acercan al 90% incluso, ¿verdad? Y bueno, en Corea del Sur de vuelta, 254 enfermos, un poco menos pues entusiasta la tasa, pero creemos que este particularmente se explica por la claritromicina, en el sentido de las resistencias que existen en Asia. De nuevo, vean cómo cuando hay está implicado esto, hay mayores tasas de resistencia, y vean cómo en algunos otros dos grupos, donde le dan incluso alicina, que es un derivado de un honguito que está por ahí que ayuda y tiene efecto antimicrobiano, o bismuto, que son los esquemas cuádruples con bismuto, aunque aquí utilizaron doxiciclina y furazolidona. Vean cómo las tasas incluso por protocolo alcanzan casi el 90%, lo que lo hace atractivo, ¿no? De tal manera que de manera incipiente o inicial podemos ver que el ilaprazol es un IBP que puede funcionarles para erradicar el Helicobacter con diferentes esquemas de tratamiento para sus enfermos, ¿no? Entonces, no quisiera extenderme mucho en esta conferencia, la verdad es que es un mensaje que, siendo muy concreto y puntual, les puede ser útil, y quisiera cerrar esta charla con los mensajes para llevar a casa. Y en primera instancia, recuerden que la erradicación pues, del Helicobacter pylori es una condición retadora, es problemática, el paciente tiene que tomarse el tratamiento, no siempre tenemos el éxito que quisiéramos y a veces hay que hacer cosas muy específicas para cada enfermo, hay que individualizar de acuerdo a la medida. Y que bueno, los guíos y consensos actuales soportan o apoyan el uso de cuádruples esquemas con y sin bismuto. Sin embargo, en México lo más importante es que tenemos alta resistencia al metronidazol, de acuerdo a lo publicado en la literatura, y que la epidemiología local y las utilidades locales también pueden ser algo que les sea útil para poder ser más eficaces en su decisión terapéutica. Y que ciertamente el citocromo pudiera ser la explicación que se tiene en el sentido de la falta de adecuada supresión ácida, sobre todo que en los metabolitos extensos en México son relativamente frecuentes. Y bueno, podrían de una manera muy empírica considerar un inhibidor de bomba de protones que no se afecte por esta expresión de esta proteína, de esta enzima, ¿verdad? Como una estrategia para tratar de ser un poco más eficaces en la erradicación. Y ciertamente la clave va a ser tener una IBP a dosis altas para hacer una supresión ácida profunda, ¿no? Que abre ciertas oportunidades para la erradicación del Helicobacter, de este y otros fármacos, ¿no? Por supuesto. Y que, bueno, la evidencia del ilaprazol, para cerrar la conferencia, proviene primordialmente de Asia, donde es ciertamente otro tipo de problemas, otro tipo de resistencias, y que tiene posiblemente unas ventajas por su perfil metabólico y su manera de funcionar, y su farmacocinética específicamente, aunque esto todavía requiere una evaluación en nuestro país. Suena una alternativa muy prometedora para nuestros pacientes mexicanos. Entonces, con esto terminamos la conferencia. Les agradezco a todos por su gentil atención y espero que haya muchas preguntas para podérselas responder. Muchísimas gracias.